Bienvenidos a un nuevo podcast del Hospital Clínica San Vicente, un espacio donde despejamos dudas de interés sanitario. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y en realidad que genera mucha duda, mucha controversia e incluso tenemos conocimientos erróneos sobre esta patología que es el infarto agudo de miocardio o infarto al corazón, una enfermedad silenciosa que debemos aprender a detectar. Para el día de hoy nos visita el doctor Francisco García, médico cirujano. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Mi nombre es Francisco García Dávila, soy especialista en cardiología, graduado en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Universidad de La Habana. El día de hoy venimos a conversar un tema muy importante, un tema que generalmente causa muchos mitos, muchas dudas, mucha incertidumbre, pero que es necesario poner los puntos sobre las IES sobre esta epidemia silenciosa que es la cardiopatía isquémica y el infarto. Bueno, doctor, para comenzar y ser un poco más abiertos en el tema y que sea un poco más entendible para la comunidad. Claro que sí. ¿Qué es un infarto en sí? Bueno, el infarto es cuando existe una isquemia en el corazón. Esta principalmente producto de la aterosclerosis coronaria. Existen múltiples etiologías y tipos de infarto, pero la principal es la aterosclerosis coronaria, que produce una interrupción del flujo sanguíneo en el cual, en el momento que se rompe esta placa aterosclerótica, produciendo la necrosis o la muerte de un tejido, en este caso del miocardio, que es de la zona afectada donde se está produciendo el infarto. Ok, y bueno, ya hablando de las placas de aterosclerosis, ¿qué significa? La aterosclerosis como tal es una enfermedad, para que sea un poco más entendible, cuando las arterias del corazón, especialmente las epicárdicas, las que cubren la parte coronaria del corazón, comienzan a taparse, principalmente por componentes como colesterol, que comúnmente la gente refiere como grasita, se van solidificando y a medida que pasa el tiempo, estas van disminuyendo la luz de las arterias, impidiendo el flujo sanguíneo de manera correcta. Ok, entrando un poco más en creencias, ya tenemos un concepto claro de lo que significa un infarto al corazón. Posteriormente hablaremos de las complicaciones, de los cuidados, pero dentro de muchas creencias dicen que solamente sea las personas mayores. ¿Qué tan cierto es eso, doctor? Eso es un mito. Realmente la enfermedad cardiovascular, en este caso la cardiopatía isquémica, ha ido ganando terreno no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte, tanto en el Ecuador como en Latinoamérica. Lamentablemente, nosotros vivimos en una sociedad donde nuestra alimentación no es la más saludable debido a nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres alimentarias, incluidos estos nuevos hábitos que jóvenes están adquiriendo cada vez más, como el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de drogas, lo que produce que la enfermedad isquémica ya no sea únicamente de personas adultas, sino que prácticamente ya se ha generalizado a toda la población en general. Entonces, ya como ustedes están escuchando, esta enfermedad no es exclusiva de un paciente añoso, una paciente de edad avanzada, sino también de jóvenes. Entonces, doctor, ¿cuál sería un porcentaje estimado de la cantidad de pacientes con infarto agudo del miocardio menores de 40 años? Bueno, actualmente a nivel general ya estamos hablando de un 15% aproximadamente, cada vez se presentan más. Como decía, el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de drogas está aumentando que la población joven tenga estos factores de riesgo cardiovascular aumentados que puedan hacer que desarrollen la enfermedad, en este caso la cardiopatía isquémica, y como consecuencia el infarto. Listo, doctor. ¿Y cuáles serían esos síntomas, los clásicos de un infarto? ¿Cómo yo detectaría que me está dando un infarto? Generalmente se clasificaba como síntomas típicos y atípicos, ¿no?
Los síntomas típicos que habitualmente se referían era el dolor en el pecho, el dolor mandibular. Algunos que habrán estudiado medicina o tendrán familiares en medicina, en semiología, que decían el dolor típico de garra de oso, en el cual te agarrabas la parte del pectoral izquierdo, que era característico, que era con dolor retroesternal, que se irradiaba mandíbula, que se irradiaba brazo. Principalmente esos eran los síntomas típicos. Pero a medida que los estudios avanzan, se conoce que tanto la percepción de los síntomas como la resistencia al dolor es diferente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, habrán personas que tendrán equivalentes anginosos y no necesariamente estén presentando un dolor típico. Habrán dolores similares como que si fuera un dolor de estómago, otros como sudoración fría, otros como una fatiga intensa, otros como una falta de aire inexplicable. Y estos son síntomas que pueden decirse como que atípicos. Adicionalmente, por ejemplo, en poblaciones específicas, como pacientes diabéticos, la tolerancia al dolor es mayor. Entonces ellos van a sentir una leve molestia a nivel precordial. Y ellos asumen como que si fuera un dolor muscular y ya se enteran después que han tenido un infarto o por su desequilibrio propiamente ya hemodinámico. Gracias, justo esa parte íbamos a tocar, pero gracias, doctor, por habernos hablado del tema del infarto silente. O sea, ya aquí estamos hablando de un infarto que en realidad el corazón, en palabras vulgares, se está muriendo, pero que el paciente no siente. Obviamente porque tiene alguna enfermedad de base, como en este caso es la diabetes mellitus. Exactamente. Los diabéticos sí tienen esta característica muy característica de la tolerancia. O sea, aquí ya usted me está indicando que no siempre los dolores de pecho son asociados a un infarto. Exactamente. La relatividad en el cual el dolor en el pecho se asocia a un infarto, eso es un mito. La gente pensaba que todo dolor en el pecho era un infarto y no siempre es así. Existen otras patologías que pueden producir patologías cardíacas y no cardíacas. Cabe recalcar que pueden producir dolor precordial. Dentro de estas, por ejemplo, de las patologías cardíacas, tenemos la estenosis aórtica severa, que por su interrupción del flujo sanguíneo va a producir dolor, pero no necesariamente estamos hablando de un infarto, que tiene inclusive otro tipo de resolución que no tiene similitudes con el infarto, como también existen las osteocondritis propiamente dichas, que son dolores osteomusculares que a nivel de pecho también generan dolor y pueden generar algún tipo de suspicacia, ¿no? Por ese detalle es importante también estar ante la presencia de un dolor siempre guiado por un médico especialista que pueda discernir si el dolor es de origen cardíaco o no cardíaco. Bueno, ya hemos tocado el tema de qué es un infarto, cuáles son los síntomas más frecuentes, incluso los menos frecuentes. Ya conocemos que no es exclusivo de los pacientes añosos, sino también ya se está viendo en pacientes jóvenes, más que nada por los hábitos. Así es. Pero hablando un poco más ya de ciertos mitos que muchas personas tienen, muchos de ellos que ellos indican que el consumo moderado de alcohol previene el infarto. ¿Qué cierto es eso? A ver, si bien es cierto, y esto es importante aclarárselo a la población, bebidas como el vino tinto tienen fenoles que ayudan con su capacidad antioxidativa a poder reducir los riesgos de isquemia. Inclusive se habla de que una copita de vino al día pudiera reducir los riesgos cardiovasculares. Pero sí es importante aclarar una cosa, que el consumo excesivo de alcohol, porque la gente lo puede confundir y puede irse de fiesta todos los días, todos los fines de semana, por la idea de que estoy previniendo el infarto, y todo lo contrario. El consumo excesivo de alcohol es como tal un riesgo cardiovascular importante y es un factor que debe ser modificado. Entonces, particularmente, yo recomendaría más que todo en la población ecuatoriana
ya que el consumo de alcohol no sea como tal, ni siquiera de manera preventiva. ¿Por qué? Porque no es necesario como tal incentivar el consumo del alcohol. Preferiría recomendar, por ejemplo, antes de dar ideas de fenoles a través del vino tinto o de la cerveza o del whisky, preferiría la actividad física, una alimentación saludable en la población ecuatoriana específicamente. Ok, bueno, estamos hablando de que nosotros los ecuatorianos somos muy famosos en tener una comida bastante mordida. Es muy buena, eso sí, Muy deliciosa. muy buena, pero eso sí, por favor, a cuidarnos. Recordemos que el infarto es una enfermedad muy silenciosa y que puedo suponer que a pesar de que tienes factores genéticos, puede ser, pero el estilo de vida influye bastante. El consumo de alcohol, incluso el estrés, se ha demostrado que son factores importantísimos, no solamente para el infarto, sino para otras patologías. Entonces, ¿qué tanto influye el estilo de vida? El estilo de vida del paciente, una vida acelerada, una vida de excesos, ¿puede contribuir todo esto a que este paciente pueda tener un infarto a larga? Por supuesto, por supuesto. Todos tenemos enojos, todos tenemos alegrías, todos tenemos tristezas, todos tenemos emociones. Como tal, en algún momento de nuestra vida vamos a generar algún tipo de estrés, vamos a generar algún tipo de aumento de cortisol porque sentimos, sufrimos, amamos, nos enojamos, no somos unos robots. Pero para nosotros estar prevenidos en esta situación, debemos complementar mucho el estilo de vida saludable a través de una alimentación que nos conlleve a consumir menos carbohidratos, menos consumo de sal, hacer una actividad física en la cual nosotros tengamos un mejoramiento de la salud cardiovascular. El sedentarismo, la obesidad como tal, son los principales enemigos del corazón. No hablemos que la obesidad como trae de por sí ya trae factores propiamente negativos como el aumento de la posibilidad de la cardiopatía isquémica, la resistencia a la insulina que luego se genera en diabetes, la diabetes que a su vez va aumentando en la disfunción de los órganos a nivel general, y el mismo hecho de que todas estas van ayudando a que las enfermedades crónicas vayan dañando el corazón. Por ejemplo, en relación al estrés, el aumento de cortisol, o sea, el estrés por sí mismo no es causante del infarto. El mal estilo de vida sí es el causante del infarto. Yo tengo un estrés continuo, genero cortisol, el cortisol va a hacer que yo desencadene unas cifras tensionales elevadas, no tomo las acciones adecuadas, genero hipertensión. Esa hipertensión yo no la trato porque de por sí no puedo tener un control sobre mis emociones, menos voy a tener un control sobre mi enfermedad, y se va aumentando los riesgos cardiovasculares hasta lograr desarrollar la cardiopatía isquémica y al final que es el infarto. Listo, doctor. Muchas gracias por su intervención. Bueno, igual vamos a seguir con la entrevista, ¿no? Dentro de su consulta, doctor, me imagino que ha tenido muchos pacientes con muchas creencias. ¿Cuál usted considera que sean las creencias más comunes en cuidados del corazón? Bueno, en mi experiencia he tenido múltiples creencias, desde las más locas hasta las que uno te deja pensando. Y todo depende muchísimo, y en esto digo, del entendimiento sobre la enfermedad. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros como médicos hemos olvidado el concepto de no solamente servir sanitariamente al paciente, sino de informar al paciente y hacerlo entender su enfermedad, para que después no caiga en estos mitos y descuide su enfermedad. Porque la mayoría de estos pacientes caen en estos mitos justamente porque el médico no le explica qué es lo que tiene, cómo debe cuidarse. Vamos a poner un ejemplo. Dentro de los mitos que yo he visto de pacientes que tienen cardiopatía isquémica, uno de los principales es el tema del alcohol, ¿ya?
Por ejemplo, no es lo mismo explicarte que el vino de tinto tiene, tiene fenoles que tienen características antioxidativas, que tienen cierto beneficio a nivel cardiovascular, y explicar que es un consumo limitado, quizás a una copa diaria, pero que tiene que complementarse con una vida social, pero el paciente lo malinterpreta de que debe ser tomar un poco más una botella de vino al día. O adicionalmente, que las arterias se destapan. Eso es un mito muy importante, ¿no? Utilizo esta palabra un poco vulgaris, destapan, pero que las personas dicen, no, es que mi vecino, mi amigo me recomendó este té que incluye tantos componentes que sirve para destapar las arterias. Las arterias no se destapan, ¿ya? Lo que se puede reducir como tal es los efectos de la cardiopatía isquémica a través de la medicación, y cuando existe una obstrucción en la cual ya es importante buscar a través de mecanismos como el cateterismo y el stent, liberar esas oclusiones a través de estos procedimientos. Ok, doctor. ¿Y qué debemos hacer nosotros si sospechamos de un infarto? Inmediatamente acudir a emergencias. El infarto es una enfermedad que es letal si no tiene un tratamiento emergente adecuado. ¿Qué significa esto? De que en el momento que sucede, acudir a un especialista para discernir la necesidad de intervenciones inmediatas. Recordemos que en el infarto el tratamiento ideal sería la intervención coronaria percutánea en las primeras horas, ¿ya? Pero no siempre, por las dificultades económicas o por la dificultad de acceso a medicina inmediata, tenemos la posibilidad. Entonces el médico tiene que maniobrar con trombolíticos o con otros medicamentos para poder disminuir el riesgo de mortalidad en el infarto, y recordar que así como en el conocido time is money, tiempo es dinero, aquí tiempo es tejido. Si nosotros nos demoramos en un diagnóstico correcto, en un acercamiento correcto al área de urgencias, mientras más se demore, más extensa va a ser la dificultad de recuperación del paciente, la dificultad de revascularización o de las técnicas revasculativas, y al mismo tiempo se va a perder tejido miocárdico. Aquí estamos hablando ya de temas de tiempos. Nosotros tenemos un lema que son las horas de oro. Mientras más tiempo pasa, más complicaciones van a haber. Pero bueno, supongamos que yo soy una persona que tuvo un infarto, que hizo un cateterismo, lo mandaron a cambiar su estilo de vida. Yo, como una persona que ya tuvo un infarto, ¿necesito algún tipo de cuidado especial? Por supuesto que sí. El seguimiento por cardiología es esencial después de haber sido revascularizado, ya sea a través de una intervención coronaria percutánea o a través de, trombolizó al paciente a través de medicamentos trombolíticos. Lo ideal es que el paciente primero sea visto seguido por cardiología para ver cuál es la evolución que ha tenido el infarto, cuáles son las secuelas definitivas. De igualmente, llevar al paciente, lo ideal sería a una rehabilitación cardiovascular que está en boga y que es muy importante. Antes la gente pensaba que me dio un infarto, debo estar sentado en un sillón y no moverme poco más 6 meses. Actualmente la rehabilitación cardiovascular no solamente ayuda a la inserción física del paciente, sino a la inserción física, emocional, conductual, laboral del paciente, y eso es a través de la actividad física guiada por especialistas en rehabilitación. Igualmente, el seguimiento cardiológico es importante. Un ecocardiograma de control, un electrocardiograma de control, verificar ya cuando haya pasado algún tiempo cómo están los stents, porque existen en los primeros meses, los primeros 9 meses, dependiendo de la calidad del stent o el tipo de stent que se haya utilizado, o el cuidado del paciente, la restenosis propiamente del stent. Estudios como la angiotomografía cardíaca, que nos podría a nosotros dar una idea de si
existido una disminución de la luz de las arterias a pesar de la revascularización de manera temprana. Entonces, y aparte el cuidado multidisciplinario, que esto se me estaba escapando y es muy importante, no solamente del cardiólogo, sino de quienes vemos en completo al paciente. Porque el infarto no solamente es trabajo del cardiólogo, es trabajo de un equipo multidisciplinario. Va a haber un médico internista que tiene que evaluar las enfermedades crónicas. Vamos a suponer el paciente tiene hipotiroidismo, tiene diabetes mellitus, para prevenir que nuevamente existan estas recaídas. Es importante que el equipo multidisciplinario lo vea. Contener la diabetes controlada, si necesita insulina, con las dosis correctas, con el manejo correcto, un equipo nutricional, el equipo rehabilitador, y eso hará, inclusive el equipo psicológico, hará que el paciente pueda reinsertarse nuevamente a nivel físico, emocional, intelectual, conductual y laboral. Listo. Tenemos otras creencias. Bueno, esto ya es de personas con un poco más de acceso a información, aunque muchas de las informaciones no son tan correctas. Existen ciertos medicamentos que ayudan a prevenir el infarto. Por ejemplo, la aspirina, la simvastatina. ¿Qué tan eficiente es que una persona que no tenga un antecedente de un infarto tome la aspirina o la simvastatina o estas estatinas sin tener comorbilidades? ¿Previene, no previene el infarto? ¿Es aconsejable tomarlas? ¿No deben tomarlas? Muy buena pregunta. Anteriormente existía esa costumbre arraigada, más que todo en los médicos de primer nivel de atención, de que todo paciente con dolor de pecho le vamos a dar aspirina. Y antiagregábamos al paciente por mucho tiempo y sin mirar consecuencias, sin mirar absolutamente nada. Alterábamos tiempos, alterábamos plaquetas, el paciente generaba hemorragia, no nos interesaba, y lamentablemente mucho tiempo fue así en el primer nivel de atención. Ya a medida que la investigación ha aumentado, ya inclusive existen indicaciones específicas para la colocación de aspirina, ya bueno, no de aspirina, sino aspirina es el nombre comercial, el ácido acetilsalicílico y las estatinas propiamente dichas, en este caso, que sirve. ¿Cuál es la utilidad de estas? Ya el antiagregante plaquetario va a ayudar a mantener las cantidades de plaquetas en un número limitado, para que si existe la rotura de una placa aterosclerótica, prevenir la formación de un trombo de manera en ese momento. Bueno, sí. ¿Y qué es lo que hace la estatina? En este caso, las estatinas están de un bajo potencial, mediano potencial y de alto potencial. La más común, la atorvastatina, ya que es de una potencia media, que lo que ayuda a nivel cardíaco es, aparte de mantener los niveles lipídicos, es de mantener la placa. ¿Qué es lo que pasa con la placa? La placa, mientras menos estable es, o sea, más facilidad tiene de romperse. Y al romperse puede generar la formación de un trombo. Entonces, la utilidad de estos dos medicamentos es para pacientes que tengan sospecha de cardiopatía isquémica o que exista ya el conocimiento de cardiopatía isquémica a través de pruebas invasivas cardíacas o no invasivas cardíacas, con el objetivo de llegar, además de otras utilidades, postinfarto en pacientes que se han colocado stent. Son estas utilidades propiamente dichas de manera general, ¿no? Ok, entonces, en resumen, no automedicarse. Exactamente. Para terminar, doctor, ¿qué consejo usted le daría a la población joven sobre el cuidado y la importancia de los cuidados, valga la redundancia, para prevenir un infarto? Sin duda, el principal consejo que yo daría a la población joven es el primero: mantener un estilo de vida saludable. Una ventaja dentro de la población joven es que se está haciendo cada vez más tendencia el hecho de ir al gym, de mantener un estilo y hábitos saludables. Aplaudo esa manera de actuar y de pensar.
mantener esos hábitos, no decaer en el hábito de ir al gym, de mantener una alimentación saludable, del cuidado cardiovascular propiamente dicho, alejarse del consumo excesivo de alcohol, alejarse del consumo de drogas, que aunque suene un disco repetitivo, sí es importante porque puede acelerar procesos, no necesariamente que tengas que vivirlo ahora. Entonces, procesos no queremos adelantarlos, es importante cuidarse, es importante mantenerse sano y lo más importante, tener un control cardiovascular preventivo siempre, tener conocimiento de cómo está tu corazón, ir al cardiólogo, tener una evaluación de rutina para poder conocer cómo está tu corazón y en base a eso continuar con la vida. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Agradezco la información que nos ha dado, que es de vital importancia. Igual, si la comunidad tiene dudas, no olviden pues redactar en sus comentarios y nosotros contestaremos de manera adecuada. Agradecemos repetitivamente al doctor. Muchas gracias por su intervención. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias.